poco sobre mí. Perdón. Vale. Un poco sobre mí. Yo estudié biológicas en la Complutense, o sea que éramos vecinos. Luego hice la tesis doctoral en el INIA, no sé si sabéis, lo conocéis, es un centro que está en la carretera de Coruña. Lo hice en ecotoxicología acuática y llevo trabajando en Corteva desde 2014 y trabajo aquí en Inglaterra, cerca de Oxford, o sea que me mudé desde Madrid a Inglaterra por este trabajo. Como ya os he comentado, mi idea es hablaros un poco de qué es ecotoxicología, qué datos tenemos que generar, cómo hacemos la evaluación de riesgo, y voy a cubrir los diferentes tipos de organismos que consideramos en ecotoxicología. Un spoiler, yo no voy a hacer preguntas al final de la presentación. He visto que la técnica, los conocimientos técnicos estaban bien, en vista de lo que habéis respondido a la pregunta de Olivier, pero suspendíais algunos en comportamiento. O sea que ahora en esta presentación es donde vais a mejorar la nota, si no Luis os va a suspender. Entonces, ecotoxicología. Hay numerosas definiciones, empezando desde los años 60 hasta la actualidad. Y a mí, quizá, de todas las que pongo aquí, la que más me gusta y la que me parece más simple es la de Chapman, del 2002, que es la ecología en presencia de contaminantes. Y cuando hablamos de contaminantes, no solo penséis en sustancias químicas, porque un contaminante puede ser una sustancia natural. Pensar en los nitratos o los nitritos. O sea, en este contexto vamos a hablar de sustancias químicas, que son los pesticidas, pero esta ecotoxicología puede aplicarse a cualquier tipo de contaminante natural o químico. Y la ecotoxicología regulatoria es como poniendo los conocimientos de la ciencia aplicada, que es la ecotoxicología, en un contexto regulatorio. En este caso, para poder registrar una sustancia activa o un producto formulado y demostrar un uso seguro en condiciones de campo. El contexto regulatorio en el que nos movemos, ya lo habrán, no he podido atender las presentaciones de esta mañana, pero imagino que Mada y Esther os habrán hablado del reglamento 1107 del 2009, que establece el marco regulatorio, y uno de los principales objetivos es asegurar un nivel de protección elevado tanto de la salud humana o de la salud animal y del medio ambiente. Y al mismo tiempo que estamos dando o poniendo a disposición de los agricultores las mejores herramientas para combatir cualquier tipo de plaga. Yo en mi caso me basaré en el environment, porque ecotoxicología es medio ambiente, pero hay otras partes del dossier donde se cubre la salud humana y la salud animal. Entonces, como ya he dicho antes, para poder poner una nueva sustancia o un nuevo producto en el mercado, tenemos que demostrar que no hay unos efectos inaceptables en las especies no objetivo. Y esto debe hacerse bajo condiciones realísticas de uso. Eso lo explicaré más adelante cuando veáis cómo hacemos el risk assessment, la evaluación de riesgo, perdón, cómo tenemos en cuenta cómo se va a aplicar este producto en las diferentes condiciones. Y tenemos dos reglamentos que establecen qué tipo de datos tenemos que generar para las sustancias activas y para los productos. El de las sustancias activas, que también incluye los metabolitos, es el 283 de 2013, y el de los productos fitosanitarios es el 284 del mismo año. Que veáis que estos reglamentos salieron en el 2009, del 2013, no significa que no hubiese antes, como ya os habrán explicado, reglamentos. Lo que pasa es que antes eran basadas en directivas y cada país lo transponía a su jurisdicción, y en este caso son reglamentos que son aplicables a todos los países de la Unión Europea. Porque cuando os explique todo lo que tenemos que hacer, veréis que el número de estudios que necesitamos hacer para pesticidas es muy alto,
Y esto tiene una razón. ¿Por qué? Porque nosotros cuando utilizamos un producto fitosanitario, lo vamos a utilizar en el campo. Entonces, lo estás aplicando en el medio ambiente. Además, los productos fitosanitarios están diseñados para matar organismos vivos, o sea, ya sea un hongo, un insecto o unas malas hierbas. Entonces, son potentes y tenemos que asegurarnos que los organismos objetivos desaparecen, pero tenemos que proteger a los organismos no objetivos. Y para... Uy, perdón. Está solo. Perdonad. Perdonad que se me van estas solas. A ver. Okay. Vale, entonces nosotros lo que vamos a hablar es de peligro, exposición y riesgo. Empezaré por el peligro. El peligro lo valoramos basado en los estudios ecotoxicológicos que se hacen bajo buenas prácticas de laboratorio. ¿Qué significa estas buenas prácticas de laboratorio? Que los laboratorios que hacen estos estudios tienen que tener un sistema de calidad que demuestre o que asegure que los estudios han sido planeados, hechos y monitorizados y bueno, no sé cómo se dice en español, y archivados siguiendo unas normas que establece la OCDE, la Agencia de Protección Medioambiental estadounidense o las leyes nacionales. Por ejemplo, si tú haces un estudio en Inglaterra, a lo mejor tiene unas leyes sobre GLPs diferentes a las que tiene un laboratorio alemán, que son adicionales a las que establece la OCDE. La OCDE lo que hace es ayudar a los países a armonizar guías para los estudios, y lo que hace es hacer diferentes, lo que llaman los ring test, que es el mismo estudio antes de que se ponga la guía, se publique, se hace en diferentes laboratorios en diferentes partes del mundo para asegurar que los resultados, siempre utilizan la misma sustancia, son similares. Entonces, eso asegura que tú hagas un estudio en el laboratorio A o en el laboratorio B, no vas a tener variabilidad en cuanto a los resultados. Los guías OCDE no solo cubren estudios ecotoxicológicos, sino cualquier tipo de estudios, como puede ser los de toxicología humana, los de propiedades físico-químicas o un montón de estudios. Y como os mencioné, en ecotoxicología cubrimos todo tipo de organismos, desde aves y mamíferos, organismos acuáticos, polinizadores, artrópodos no objetivos, organismos del suelo o plantas no objetivos. Aquí he puesto un poco los principales efectos que vemos, pero ya lo explicaré con más detalle cuando vayamos por cada una de las secciones. Una vez que llevamos a cabo los estudios, tenemos lo que llamamos un endpoint, ¿no? Cada estudio lleva asociado un endpoint. En el caso de agudo será un tipo de endpoint y en el caso de crónico será un tipo de endpoint diferentes. Cuando vamos a empezar a hacer un estudio, necesitamos determinar qué selección de concentraciones o dosis vamos a utilizar, y en algunos casos no tenemos en cuenta la dosis del producto en campo, y en otros casos, por ejemplo, en las non-target plants o en el artrópodos no objetivo, vamos a tener en consideración la aplicación en campo, o sea, la máxima aplicación, cuántas veces aplicamos el producto, porque en algunas ocasiones, por ejemplo, si hablamos de herbicidas, a lo mejor
una aplicación anual es suficiente, pero si hablamos de fungicidas necesitamos hacer varias aplicaciones, 2, 3, incluso más, con un intervalo de tiempo determinado. Cuando llevamos a cabo estudios ecotoxicológicos, partimos de la hipótesis de que va a haber una respuesta, concentración-dosis. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que cuanto más alta sea la concentración, mayor respuesta de los organismos vamos a observar. Esto no pasa siempre, pero esta es nuestra hipótesis de partida. Por ejemplo, esto es un gráfico en el que puedes ver la respuesta. La respuesta es desde el 0 al 100%, ¿no? Y esto es la concentración que estamos testando en nuestros estudios, ¿vale? Imaginemos que este es el control. Cuando hablamos de control es algo que es, por ejemplo, el medio de las algas, en el que tú no aplicas ningún tipo de ninguna sustancia activa o metabolito de un producto, y luego aquí vas utilizando diferentes concentraciones. Entonces, en teoría, cuanto más alta sea la concentración, mayor efecto observarás, pero en la realidad, en nuestro día a día, muchas veces tenemos un pico, alguna respuesta así, en otros casos no tenemos nada y de repente tenemos 100, o sea que es caso por caso. Y luego los endpoints, normalmente cuando hablamos de estudios agudos y en algunos casos también crónicos, va a ser la concentración media efectiva, en el que el 50% de los organismos están afectados. Aquí os pongo también un poco los diferentes endpoints. Tenemos el NOEC o NOAEL, que es a la concentración a la que no se observan efectos adversos. Entonces, suponemos que tenemos una concentración de 0, 100, 200, 400, 800 y vemos que a 100, 200 no se ve ningún tipo de efecto cuando lo comparamos con el control. Entonces, nuestra NOEC será, dentro de las concentraciones con no efectos, la más alta. En este caso serían 200. La exposición, ya os ha hablado Olivier, que ellos van a generar las concentraciones estimadas en los diferentes compartimentos, en agua superficial, en sedimento, en suelo, y en otros casos, para nuestra evaluación de riesgo, utilizaremos la dosis en campo, como es en non-target plants y non-target arthropods. Y la evaluación de riesgo, ¿qué consiste? Tenemos el peligro, tenemos la exposición y estos dos parámetros los tenemos en consideración para hacer nuestra evaluación de riesgo. Olivier ya ha mencionado antes que en la evaluación de riesgo tenemos que tener en cuenta lo que llamamos los márgenes de seguridad y por eso aplicamos en ecotoxicología los factores de seguridad. Estos factores de seguridad están regulados a nivel europeo también con lo que llamamos los principios uniformes, que el último reglamento es de 546 del 2011 y depende del tipo de organismo o del tipo de exposición, agudo, corta duración, frente a crónico, larga duración y con diferentes endpoints, utilizaremos unos factores de seguridad diferentes a los otros. Un ejemplo, si tenemos un estudio crónico de FIS en el que tenemos una NOEC de 10 microgramos por litro, de acuerdo a los principios uniformes, tenemos que aplicar un factor de seguridad de 10, que significa que el endpoint con el que vamos a comparar con las PECs que Olivier ha generado va a ser 1 en lugar de 10, porque tenemos que dividir nuestro endpoint por este factor de seguridad. ¿Alguna pregunta antes de seguir? No parece. Parece que no. Vale. Vale, pues la evaluación de riesgos en Inglaterra. En Inglaterra está fuera ya de la Unión Europea, o sea que ellos van por libre. En la Unión Europea se hace de acuerdo a los documentos técnicos de la Unión Europea y como podéis ver aquí, todo es público
Y como podéis ver aquí hay las diferentes guías. Por ejemplo, la de aves y mamíferos se publicó en el 2009, actualmente está en revisión y se espera que la próxima versión se publique este año. Luego tenemos la de ecotoxicología, acuático. Luego tenemos la de organismos terrestres, que como podéis ver es la más antigua porque es del 2002, pero esta, la de terrestre, cubre tanto organismos de suelo como plantas no objetivo o artrópodos no objetivo o polinizadores. Y entonces lo que se está haciendo ahora es desarrollar a nivel europeo, a nivel EFSA, guías para cada uno de los tipos de organismos, pero están todas en preparación o en revisión. La evaluación de riesgo en Europa sigue un procedimiento que llaman escalonado. Aquí veis como los diferentes escalones a la hora de hacer una evaluación de riesgo. Y si la evaluación inicial demuestras que el riesgo es aceptable, no necesitas subir de escalón. Pero en cambio, si no consigues demostrar un riesgo aceptable en los niveles bajos, tienes que seguir haciendo nuevos estudios o trabajar con Olivier o alguien de su equipo para tener unas PECs más bajas en función de las diferentes mitigaciones que estamos proponiendo. El nivel 1 sería el más conservativo y el más simple al mismo tiempo, y serían los estudios de laboratorio estándar, que tienes un factor de seguridad dependiendo del organismo, de 5, 10 o 100, ¿vale? O en otros organismos es menor. Luego, si no conseguimos demostrar uso aceptable, tenemos que ir al siguiente escalón. En este caso os lo estoy explicando para organismos acuáticos, pero cada tipo de organismo tiene se hace de diferentes maneras. Si vamos al siguiente escalón, que es el Tier 2, haríamos, por ejemplo, estudios de laboratorio con especies adicionales. Imaginamos que tenemos un estudio en trucha, pero no conseguimos concluir riesgo aceptable para peces. Pues lo que podemos hacer es hacer más estudios en peces para ver si la sensibilidad de las otras especies es igual o menor o superior, y tenemos todos los datos en consideración. Quiero hacer un inciso aquí, que uno de los objetivos tanto de la industria como de las autoridades es minimizar lo máximo posible los estudios en vertebrados. Entonces, antes de hacer estudios adicionales con peces o aves o mamíferos, siempre lo tenemos que tener muy claro que son estrictamente necesarios, porque queremos, como lo he dicho, minimizar los estudios en vertebrados. Y si aún así en el Tier 2 no conseguimos demostrar un riesgo aceptable, tenemos que movernos a lo que llamamos estudios de campo o semicampo, que ya os explicaré un poco más adelante. Ya, si nos movemos a los diferentes organismos que consideramos en ecotoxicología, tenemos aves, mamíferos, organismos acuáticos, polinizadores, artrópodos no objetivos, organismos del suelo y plantas no objetivo. Empezaremos con las aves. Las especies que utilizamos en los estudios de ecotoxicología son el pato y la perdiz. En la Unión Europea normalmente solo necesitas hacer estudios en una especie, y normalmente es la perdiz, pero cuando una sustancia tiene autorización o quiere ser autorizada a nivel global, probablemente también tengamos estudios en pato, porque son un requisito para el registro en Estados Unidos o en otras geografías. Para aves tenemos dos tipos de estudio, lo que llamamos estudios agudos y estudios crónicos. El estudio, en ambos casos, la exposición es a través de la dieta, porque en condiciones
reales de campo, las aves van a estar expuestas a nuestros productos a través de la dieta, porque se estén comiendo los granos, se estén comiendo los brotes. Entonces, en los estudios agudos es una exposición única en el cual se le da a las aves la sustancia activa, el metabolito o el producto una única vez a través de la dieta, como he mencionado anteriormente, y la duración del estudio es 14 días. Y vamos a ver la mortalidad, el comportamiento, incluido la regurgitación, los cambios en el peso y los cambios en el consumo de alimentos. Y nuestro endpoint principal es la LD50, que es la lethal dose. Entonces, es la dosis a la cual la mitad de nuestros organismos mueren. En el caso de los estudios crónicos, es una exposición continuada, también a través de la dieta, y vamos a ver muchos más parámetros aquí. Aparte de ver mortalidad, comportamiento, cambios en el peso, consumo de alimentación, vamos a tener en cuenta los parámetros reproductivos, como por ejemplo el número de huevos que ponen o la viabilidad de los embriones, la viabilidad luego de los polluelos, si sobreviven una vez que han eclosionado. Y aquí en este caso el endpoint de interés es la NOEL o NOEC, que es el nivel al que no observamos efectos. Normalmente cuando haces un estudio crónico, lo que quieres hacer es tener unas concentraciones en las que no veas mortalidad muy alta, porque si el objetivo principal es ver los efectos crónicos reproductivos, no tiene mucho sentido utilizar dosis muy altas en las cuales la mayoría de los aves mueran, entonces no puedes llevar a cabo la evaluación reproductiva. Para los mamíferos normalmente no hacemos ningún estudio en ecotoxicología, sino que utilizamos los estudios que han hecho en toxicología humana, en el que se hacen estudios en ratas, conejos, en alguna ocasión en otras especies. Entonces, lo que queremos ver para lo que llamamos los mamíferos salvajes, wild mammals, es ver cuáles de los endpoints generados en toxicología tienen un impacto a nivel poblacional que puede ser relevante para nuestra evaluación de riesgo en ecotoxicología. Por ejemplo, si es un efecto que es toxicidad maternal, a lo mejor es a nivel individuo, pero nosotros queremos ver a nivel poblacional. Por ejemplo, si hay un mayor número de abortos en ratas, eso puede tener un efecto a nivel poblacional, porque va a haber menos individuos y entonces puede haber una situación en la que las poblaciones colapsen. Una vez que tenemos ya nuestros endpoints, tenemos que hacer la evaluación de riesgo y, como he dicho, tenemos dos endpoints principales, que son el LD50 para agudo y la NOEL o NOEC para crónico. Y para aves y mamíferos tenemos que tener en cuenta la dosis de aplicación de nuestro producto en condiciones de campo. Por ejemplo, tenemos 20 gramos de la sustancia activa X por hectárea y el uso es en cereales. ¿Por qué es importante tener en cuenta el uso? Si es en cereales, si es en pastos, porque las especies focales o los hábitats alimentarios son diferentes. Entonces, vamos a tener que tener esto en cuenta a la hora de hacer nuestra evaluación de riesgo. Por ejemplo, si yo tengo un herbicida que lo utilizo en cereales, maíz y pastos, voy a tener que hacer 3 evaluaciones de riesgo para cada uno de los usos. Como antes ya os he mencionado, hay una evaluación de riesgo de EFSA para aves y mamíferos y tiene también un approach escalonado,
tenemos lo que llamamos el screening, el primer escalón y el escalón más alto. Y aquí vamos a calcular lo que llamamos la Toxicity Exposure Ratio, que es el endpoint dividido por la exposición. Y en la exposición tendremos en cuenta factores como la dosis y otros parámetros que iré más adelante. Entonces, en este caso tengo un herbicida que lo voy a aplicar en maíz con una single application, o sea, solo lo vamos a aplicar una vez al año y vamos a aplicarlo con 0,75 kilogramos por hectárea. Y mi endpoint es basado en los estudios que he hecho, es de 1036 miligramos kilogramos para body weight. Entonces, los diferentes pasos para hacer mi evaluación de riesgo es, tengo que ver cuál es la especie indicador para este cultivo. En este caso, para maíz, es las aves omnívoras pequeñas. Luego, voy a calcular la dosis diaria. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta la dosis de aplicación y luego lo que llaman el shortcut value. El shortcut value está establecido en la guía y está en función de cuál es tu cultivo y cuál es tu especie indicadora. Si tú tienes más de una aplicación por año, tienes que considerar lo que llaman el MAF, Multiple Application Factor. Por ejemplo, si tuviésemos un fungicida que aplicamos 3 veces, tendremos que tener en cuenta este MAF. Luego usamos el endpoint, en este caso era el 1036, y luego hacemos el cálculo entre nuestro endpoint dividido por el Daily Dietary Dose. Y tenemos un TR de 8,7. Como 8,7 es menor que 10, que es nuestro trigger, tenemos que ir al siguiente nivel. En el siguiente nivel ya tenemos más especies, que son las especies genéricas focales. Entonces, como veis aquí tenemos diferentes tipos de especies. Y una puede ser ¿cómo se llama en español? ¿Paloma? Bueno, ¿gorrión? El gorrión. Entonces, por ejemplo, es el gorrión, entonces tenemos que tener estas 5 especies y tenemos que demostrar riesgo aceptable para todas ellas. Entonces, aquí lo veis que es igual, tenemos el mismo endpoint siempre. Como veis aquí, el shortcut value varía y eso significa que el daily dietary dose también varía y luego tenemos el TR. Entonces, tenemos el TER desde 24,8 hasta 209. Como nuestros TER son mayores que el 10, tenemos un riesgo aceptable en Tier 1. ¿Alguna pregunta? A ver si mamíferos o pasamos a organismos acuáticos. Seguimos. Por favor, hacer alguna pregunta, aunque sea tú, Mada o Esther. Organismos acuáticos probablemente es la que cubre más número de organismos, porque como podéis imaginaros, tenemos desde peces, macroinvertebrados, zooplancton, fitoplancton, o sea que hay muchos organismos en los sistemas acuáticos que tienen que ser protegidos. Perdona. Una vez más tenemos estudios agudos, que son a corto plazo, y estudios crónicos. Los estudios agudos se hacen en peces y invertebrados, y los estudios crónicos se hacen en peces, invertebrados y en algas y plantas acuáticas. Para los estudios agudos, una vez más, tendremos el LC50, que es la concentración letal, y el EC50, que es la concentración a la que hay 50% efectos. Por ejemplo, en el caso de si hacemos la purga de agua, no vamos a ver mortalidad,
vamos a ver inmovilidad. Entonces, en este caso no es un endpoint letal, es un endpoint de effect, y el effect es inmovilización. Para estudios crónicos, al igual que hacíamos con los aves y mamíferos, lo que vamos a enfocarnos más en el caso de peces e invertebrados es más enfocado a los parámetros reproductivos. En el caso de las algas y plantas acuáticas, aunque estos estudios se consideran crónicos, a la hora de evaluarlos es muy parecido a lo que hacemos en agudos. Tenemos una concentración y vamos a ver 50% de efectos. En el caso de algas o plantas acuáticas vamos a fijarnos en el crecimiento o en la biomasa. Aquí os he puesto una pequeña tabla en la que lo único que quiero enfatizar es que dependiendo del modo de acción, o sea, no es lo mismo un fungicida, un insecticida o un herbicida, y de las propiedades intrínsecas de la sustancia o del metabolito, tendremos que hacer más o menos estudios o diferentes estudios. Como regla general, siempre hacemos un estudio agudo en peces, un estudio agudo en invertebrados acuáticos, que sería la pulga de agua o Daphnia, estudio en algas verdes y luego estudios en una planta acuática, que sería la lenteja de agua, que es la lemna. Y dependiendo, por ejemplo, si yo tengo un herbicida, también tendría que hacer una segunda especie de plantas acuáticas, que sería Myriophyllum o Glyceria, dependiendo de si mi insecticida es más efectivo en monocotiledonias o dicotiledonias. Y luego los siguientes estudios o crónicos es dependiendo de si la exposición en las aguas superficiales se espera y si la sustancia no se hidroliza al momento según entra en el agua. O sea, hablamos de una degradación, el 90% de la degradación en menos de un día. O sea, en general siempre hacemos estos estudios y dependiendo de si tú tienes tu sustancia tiene unas propiedades que hace que pueda acumularse en sedimento, tendremos que hacer estudios con organismos de sedimento. Los estudios de toxicidad para peces son los agudos, como os he dicho, y entonces los juveniles de peces de diferentes especies son expuestos durante 96 horas para ver la mortalidad y cualquier síntoma de intoxicación. Lo que hacen estos laboratorios es observar los peces durante toda la duración del estudio, empezando desde aproximadamente 2 horas desde que se aplica la sustancia o el metabolito, lo que estemos testando, hasta las 96 horas. El diseño del estudio dependerá de cómo sea nuestra sustancia activa o metabolito. Si, por ejemplo, tenemos algo que es muy inestable en aguas, por ejemplo, algo que se hidroliza muy rápidamente, tendremos que hacer un sistema de flow-through, o sea, que está continuamente pasando la sustancia por un sistema de recirculación para asegurar que nuestros organismos están expuestos continuamente a la sustancia de interés. Y el endpoint es como dije anteriormente, es la letalidad. O sea, queremos ver a qué concentración el 50% de los peces ha fallecido. Para los efectos crónicos, empezamos por fases tempranas del desarrollo de los peces, o sea, empezamos con huevos fertilizados y es donde empezamos la exposición. Entonces, lo que queremos ver es la viabilidad de esos peces y luego la viabilidad de esos renacuajos. Y tenemos en cuenta, como he dicho, la probabilidad de eclosión, la supervivencia, el comportamiento, y luego tenemos en cuenta longitud y peso al final de la exposición. Y en este caso, el endpoint que vamos a tener en cuenta es la concentración a la que nos observan efectos para los diferentes parámetros. Si, por ejemplo, tenemos 4 NOEX diferentes, para nuestra evaluación de riesgo utilizaremos la más baja.
Y ya si este estudio no se lleva a cabo en muchas ocasiones porque no es necesario, que es lo que digamos el estudio de ciclo de vida completo. Y como habéis visto aquí, la duración del estudio es hasta de 160 días. Entonces, dependiendo en qué fase del desarrollo del organismo estés, los endpoints que vas a considerar son diferentes. Una vez que tenemos peces, pasamos a invertebrados acuáticos y tenemos los estudios agudos, que son las pulgas de agua, que son de menos de 24 horas, son las que utilizamos en los estudios. Y una vez más, el diseño del estudio variará, depende de cómo estable sea nuestro ítem que vamos nuestra sustancia, metabolito. Entonces ya diseñaremos el estudio en función de eso. Y como ya dije antes, aquí vamos a ver inmovilidad, no vamos a ver mortalidad. Entonces lo que haces es, con una pipeta, tocas la dapnia y si no se mueve en un intervalo de tiempo, consideras que la dapnia está inmóvil y será lo que pondrás en el reporte. Y el endpoint es el Effect Concentration 50, o sea, la concentración a la que hay 50% de efectos, en este caso inmovilidad. En el estudio crónico, al igual que en peces, aunque esto es un estudio mucho más simple, vamos a ver efectos en reproducción. Entonces, lo que queremos ver es el número de neonatos por hembra. No sé si conocéis la pulga de agua, pero la pulga de agua se reproduce, o sea, si son hembras, entonces si, por ejemplo, están sometidos a mucho estrés, se convierten en machos, y es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestros estudios, si se convierten en machos, y vamos a tener que contar el número de juveniles que producen por hembra. Como productores primarios tenemos las algas y las plantas acuáticas. Las algas, lo que vamos a ver es el crecimiento y la biomasa. Nuestro endpoint principal está basado en el crecimiento y aquí en esta foto podéis ver claramente cómo sería el estudio perfecto, en el sentido de para tener una dosis respuesta. Este es nuestro control a la izquierda y entonces vamos aumentando la concentración. Como veis, el color va variando hasta estar totalmente transparente. Eso significa que toda la población ha desaparecido. Sería un ejemplo claro para un herbicida. Y este sería el de organismo plantas acuáticas, que tenemos a la izquierda Myriophyllum y a la derecha Lemna o lenteja de agua. Estoy segura que habéis visto muchísimas veces la lenteja de agua cuando vais por ahí de ruta o lo que sea, y sobre todo en aguas estancadas. Y una vez más, nuestro endpoint es el crecimiento y vamos a ver efectos al 50%. Y la duración del estudio es de 7 días para Lemna y de 14 días para Myriophyllum. Y aquí una vez más veis que dependiendo de ¿cuál diríais que es el control aquí? ¿Cuál de las filas? Columnas. ¿Alguna respuesta? ¿De las placas Petri dices, Patricia? Sí, sería de las 6 columnas, ¿cuál creéis que podría ser el control? Dice la primera por aquí. Esther dice la segunda. Ahora dice la segunda. Sí, bueno, primera o segunda. Yo creo que sería la segunda. Pero bien, sí. Bueno, una vez que tenemos nuestros estudios, tenemos que hacer la evaluación de riesgo. Y una vez más, aquí tenemos el enfoque escalonado con los diferentes escalones del 1 al 3. Y para hacer esta evaluación de riesgo necesitamos las PECs que Olivier ha calculado, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer en acuático es hacer lo que llamamos el ratio PEC-RAC.
las PEC son las concentraciones ¿cómo lo has dicho, Olivier? Concentraciones estimadas en... Correcto, sí, estimadas, sí, me queda mejor estimadas. Y luego tenemos la RAC, que es la concentración regulatoriamente aceptable. La RAC se calcula con el endpoint dividida por el factor de seguridad, que es lo que os contaba antes. Si tenemos un endpoint que es de 100, si tenemos un endpoint para agudo, tenemos un assessment factor de 100. Si tenemos un endpoint que es de crónico, tenemos un assessment factor de 10. Y el assessment factor se puede cambiar a medida que te mueves de escalón. O sea, en Tier 2 y Tier 3 normalmente tienes assessment factor más bajos. ¿Por qué? Porque los assessment factor están relacionados con el nivel de complejidad de los estudios. Entonces, cuanto más simple sea tu estudio y menos realista, los assessment factors serán más altos. Cuanto más realista, los assessment factors serán más bajos. Y para demostrar que tenemos un riesgo aceptable, el ratio PEC-RAC tiene que ser menor que 1. Esto ya os lo explicaba antes. Entonces, esta sería una tabla de evaluación de riesgo. Yo tengo mi sustancia con los endpoints para los diferentes organismos y como veis aquí, en algunas ocasiones la especie es diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor Lepomus es más sensible en agudo, pero de especie para crónico es diferente. Entonces tenemos los diferentes endpoints, tenemos los assessment factor aquí y aquí es la RAC, que es la división entre el endpoint y el assessment factor. Y luego Olivier me ha pasado las PECs para este uso específico y entonces yo tengo en este caso Step 1, el más conservativo, tenemos una PEC de 12,7 y luego a medida que nos movemos a diferentes steps tenemos unas PECs más bajo. Entonces hacemos el cálculo y como veis aquí, porque mi endpoint es bastante bajo, no consigo demostrar riesgo aceptable. Entonces tengo que irme a Step 3 o a Step 4 con medidas de mitigación. Eso ya lo he dicho antes, y Olivier os lo ha comentado, que para hacer un refinamiento podemos tener dos approaches. Uno, enfocarnos en la exposición y otro, enfocarnos en los efectos. En la exposición sería con técnicas de reducción de la pulverización, con técnicas poniendo buffers de seguridad para zonas no pulverizadas o zonas con cubierta vegetal, disminuyendo la dosis de aplicación o cambiando el periodo de aplicación. Y a nivel de efectos sería haciendo estudios de nivel 2 o nivel 3. Voy un poco mal de tiempo, ¿no? Depende de lo que te quede. ¿Cuánto me queda? Pues como hasta -10. Por ahí, ¿no? Media hora. Voy mal. Vale. Muy mal. Bueno, esto ya os lo ha contado Olivier, que tenemos las diferentes, según la ruta principal de entrada, que he visto que ya sabéis que esa la habéis acertado, utilizaremos unas técnicas de mitigación u otras, ¿vale? Entonces ya esto lo pasamos. Entonces, si veo que ni siquiera con medidas de mitigación a nivel exposición tengo un riesgo aceptable, voy a irme a niveles más altos. Este sería lo que llamamos el escalón 3, estudios de mesocosmos. Yo hice mi tesis en este tipo de estudios, o sea, que es como mi parte favorita. Y entonces, por ponerlo de una manera simple, nosotros tenemos los estudios de laboratorio, que son simples, que solo tienes en cuenta una especie, y luego nos movemos aquí, que serían los estudios de mesocosmos. Entonces, aquí solo tienes una especie, en este caso la pulga de agua, en este caso es Medaca,
Luego puedes tener lo que llaman las cadenas tróficas simplificadas, que tienes el medaga que se come a la pulga de agua, que a su vez se alimenta de algas. Entonces, imaginaros que tenéis un insecticida que afecta mucho o es muy tóxico para la pulga de agua. Si tú eliminas la pulga de agua de esta cadena trófica, va a haber probablemente un bloom de algas, porque no tienen su predador natural, y va a haber un decrecimiento por ejemplo, en la reproducción probablemente de los peces, porque no tienen alimentos. Entonces, lo que nos va a dar la información que nos van a dar los mesocosmos va a nivel comunidad y va a tener mucho en cuenta las cadenas tróficas. Vale, esto es como es un mesocosmos. Esto es una instalación de mesocosmos que hay en Alemania. Entonces tú tienes diferentes cilindros, entonces tú puedes tener en cuenta diferentes tipos de organismos. Y Oldham definió los mesocosmos como un ecosistema artificial a pequeña escala que se pone en condiciones ambientales. Entonces, el mesocosmos es más parecido a unas condiciones realistas de uso y podemos, dependiendo del modo de acción de nuestra sustancia o metabolito de interés, nos enfocaremos más en unos o en otros organismos. Por ejemplo, si yo tengo un herbicida, probablemente mi mayor punto de interés será el fitoplancton y las plantas acuáticas, pero en cambio si tengo un insecticida me basaré más en zooplancton y macroinvertebrados, y en fungicidas nunca se sabe, porque los fungicidas se consideran como biocidas, por así decir, que pueden afectar a cualquier tipo de organismo. Entonces puedes tener fungicidas que sean muy tóxicos para peces, muy tóxicos para invertebrados, muy tóxicos para alga, o sea que eso es el caso básico, por caso. Entonces, los mesocosmos históricamente se han utilizado para 4 tipos de investigaciones. Uno de ellos es el comportamiento de las sustancias químicas, porque tú puedes ver la degradación en sistemas acuáticos en base a la degradación en los mesocosmos, validar los modelos matemáticos de Fate, y luego en los que más nos basamos en Ecotox es para evaluar los efectos directos a nivel de individuo, población y comunidad, y a su vez determinar los efectos secundarios o indirectos en la estructura y función de los ecosistemas acuáticos. Normalmente los mesocosmos nunca incluyen peces por una razón muy simple. Son, como decía antes, ecosistemas a pequeña escala. Entonces, si tú metes un pez en los cilindros, lo que va a hacer es acabar muy rápidamente, por su capacidad depredadora, con las poblaciones de zooplancton o macroinvertebrados, y eso significa que tu ecosistema no va a funcionar, entonces no vas a poder llevar a cabo el estudio. Como os he dicho, puedes ver efectos directos o indirectos. Entonces, imaginemos, esto es ecología pura y dura, ¿no? Tenemos una especie A que es depredadora de la especie B, que a su vez es predadora de la especie C. Si la especie A se come a la especie B, puedes ver que como la especie C ya no tiene un predador, va a incrementar, y entonces esto sería ecología de comunidades. Y en cambio, si sustituimos especie A por sustancia tóxica, ya sea un pesticida o cualquier tipo de sustancia, va a tener el mismo efecto que si tuviésemos la especie A. Este es un ejemplo, por ejemplo, de competencia y predación, ¿vale? Yo tengo un insecticida que es muy tóxico para la pulga de agua. Entonces, si yo elimino a B, va a tener efectos tanto en A como en C como en D. Y si yo elimino, por ejemplo, tengo un fungicida que es muy tóxico para copépodos, vamos a tener también a su vez efectos. Normalmente, si tú tienes un decrecimiento o una total eliminación de los copépodos, probablemente vas a ver un incremento en los rotíferos y un incremento en los microcrustáceos.
¿Alguna pregunta de acuático? Patricia, yo tengo una pregunta, pero no es específica de acuático. Adelante. ¿Te la hago ahora o luego un poco más adelante? Vale, ¿todos los ensayos que estás describiendo son para una sustancia activa o para un producto formulado? ¿Y qué ocurre cuando el producto formulado contiene varias sustancias activas? ¿Tienes...? A ver, normalmente para lo que hacemos más estudios es la sustancia activa, ¿vale? O sea, si tenemos un producto formulado, normalmente, por ejemplo, para aves, salvo que tengas algo que sea muy tóxico, hablo de Europa, salvo que tengas algo que sea muy tóxico para aves, para minimizar los ensayos en vertebrados, no hacemos estudios. Utilizamos si tenemos una formulación que es de una sola sustancia activa, utilizamos los datos de la sustancia activa. Si tenemos un formulado que es una combinación de 2 o 3 sustancias activas, lo que hacemos es asumir dose additivity, o sea, adición, no sé cómo se dice en español. Y entonces asumimos que las 3 sustancias, el formulado está solo compuesto de esas 3 sustancias y tener en cuenta coformulantes, ¿no? Sí. Tenemos en cuenta los endpoints de las sustancias activas y calculamos un endpoint para el formulado, que es un endpoint teórico que utilizaremos en la evaluación de riesgo. Para organismos acuáticos, en principio tú tienes que hacer los que llaman los core data package, que sería FIS agudo, invertebrados agudo, alga, y si tienes un herbicida, una planta acuática. Pero si tú tienes de muestras, en base a los datos de la sustancia activa, que uno de los taxa es mucho más sensible, solo tienes que hacer uno de los estudios. Por ejemplo, si tenemos un herbicida auxínico que es muy tóxico para plantas acuáticas, no tiene sentido hacer un estudio en peces porque a lo mejor la toxicidad es nula. Entonces, para minimizar una vez más vertebrados, solo haríamos estudios probablemente en plantas acuáticas y a lo mejor en algas. Y en la misma, o sea, y en otros tipos de organismos, por ejemplo, organismos artrópodos no objetivos, normalmente hacemos los estudios en la formulación, nunca en la sustancia activa o en el metabolito. ¿Por qué? Porque los coformulantes pueden tener un impacto bastante importante en los efectos en artrópodos no objetivos, porque imaginemos que tú estás aplicando pulverizando un insecticida o un herbicida o cualquier tipo de modo de acción en un cultivo, entonces si hay un artrópodo no objetivo va a tener una exposición directa al formulado, no va a tener una exposición directa a la sustancia activa, entonces es más realista hacer un estudio en el formulado. Lo mismo se aplica a las plantas terrestres no objetivo y en el caso de organismos de suelo, normalmente para formulados haces los 3 estudios básicos, más que son la lombriz, los colémbolas y el mite. ¿Más o menos ha quedado claro? Clarinete. Patricia, yo también quería hacerte una pregunta. Sí. Yo soy biólogo y, bueno, entiendo que el tipo de protocolos que estáis explicando, lógicamente tratáis a todas las digamos, a todas las poblaciones sin considerar su variabilidad, pero los que trabajamos o conocemos seres vivos sabemos que las sustancias o los compuestos que a unos organismos les hacen mucho daño, dentro de la misma especie, incluso dentro de la misma población hay mucha variabilidad y a otros organismos, no te digo que les hace engordar, pero casi. Entonces, ¿cómo gestionáis esa enorme variabilidad que tienen los seres vivos? Pues la variabilidad se tiene en cuenta en los factores de seguridad. O sea, cuando se hablaba antes del factor de seguridad de 10 o de 100, es para tener en cuenta la variabilidad inter y intraespecie. Porque claro, nosotros no olvidemos que estamos haciendo un estudio en laboratorio en unas condiciones muy controladas, pero como tú dices, en campo
en condiciones reales puede ser totalmente diferente por el estado de salud de la población o por un montón de parámetros diferentes. Entonces, esa variabilidad se tiene en cuenta con los factores de seguridad. Bueno, ahora alguna pregunta a los alumnos para que se note, ¿no?, que están pendientes. Creo que si alguien hace una pregunta, Luis le sube nota. Nada. Prometido. Venga, bueno, ahí veo una mano. Lástima que tendré que estudiar su caso por la cantidad de horas que se ha pasado hablando. Se ha levantado una mano. Prueba. Mi pregunta es que ¿por qué se usa la perdiz y el pato para hacer el muestreo? ¿Que por qué se han elegido esas especies, no? Sí, la pregunta es, Patricia, la pregunta es que por qué se usa el pato y la perdiz como especies en los ensayos de las aves. En general, para la selección de especies tienes que tener en cuenta especies que sean como, por así decirlo, que estén disponibles a nivel global, ¿no? Y luego que sean fáciles de mantener en condiciones de laboratorio. Y aparte, si piensas en el pato y en la perdiz, el hábitat es diferente, ¿no? Por ejemplo, el pato va al agua, la perdiz no. Entonces, tienes en cuenta los dos hábitats, por así decirlo. Pero en general, muchas veces es que esas especies estén disponibles más o menos, si no es la misma especie, el mismo género a nivel global, y que luego, o casi, porque en algunas ocasiones, y que sea fácil de mantener en condiciones de laboratorio. ¿He visto más manos levantadas o no? ¿Alguno tiene alguna pregunta más? Sí. Allí hay una chica de naranja, creo. ¿No? Ah, vale. ¿Seguro? Os quiero decir lo de que sube la nota Luis y se vienen todos arriba. Bueno, casi todos, porque... Venga, pues continuamos con las abejas. Vale, pues para abejas sabéis que es un tema muy controvertido, que ha estado mucho en prensa, el declive de los polinizadores. Entonces, nosotros para los productos fitosanitarios tenemos que hacer bastantes estudios y una vez más demostrar que nuestros productos presentan un riesgo aceptable para los polinizadores. Actualmente solo hay guías armonizadas para la abeja y el abejorro. Se está trabajando en otro tipo de polinizadores como las abejas solitarias, pero está llevando un montón de tiempo y todavía no se ha conseguido publicar una guía de OCDE, porque en algún caso no es posible mantener las poblaciones en condiciones de laboratorio, o en otros casos, como os comentaba, los resultados de los RIN test no son consistentes entre laboratorios. Entonces eso conlleva una incertidumbre asociado a los estudios que hace que no puedan terminarse las guías. Una vez más tenemos estudios agudos, que son también la dosis letal, y los estudios crónicos, en los que vemos más efectos a largo plazo. Los estudios agudos es una exposición de contacto oral y son estudios de 48 o 96 horas de exposición. Se mantienen las abejas o los abejorros se mantienen en la oscuridad a una concentración, a una temperatura constante. Como veis, este sería un ejemplo aquí abajo a la derecha de una exposición por contacto. Veis que, esta es la de contacto y esta es la de oral. Contacto es que tú le pones la sustancia de interés en el tórax, y oral es que mezclas la sustancia de interés con el alimento de las abejas, y entonces se van a estar alimentando de su jalea más la sustancia. Y los estudios crónicos tenemos el de adultos y de larvas, y es una exposición, en el caso de adultos, oral. Como veis, se están alimentando,
Y en el caso de larvas, esta es una exposición oral y por contacto simultáneamente. Y en el caso de adultos es 10 días la exposición y en el caso de las larvas son 22 días, desde que eclosionan hasta que emergen. La guía de evaluación de riesgo de abejas se publicó el primer draft en 2013, pero ha habido un montón de discusión a nivel industria, Estados miembros, y todavía no se ha llegado a un compromiso porque es todo muy complicado, hay un montón de incertidumbre en cuanto a cómo se hace la evaluación de riesgo. Entonces la Comisión Europea ha solicitado a EFSA, la Agencia de Autorización Alimentaria, que revise de nuevo la guía para hacerla más válida, por así decirlo. Y para abejas en general utilizamos solo la dosis de aplicación y los efectos, que sería el endpoint. En el caso de agudo sería el LD50 y en el caso de crónico serían los NOEL. Aquí os he puesto, también tenemos el aprox escalonado, que tenemos los estudios de laboratorio, que aquí veo, os he puesto los diferentes estudios que hay, los agudos y crónicos, luego los estudios de semicampo, que son y luego los estudios de campo. Esos son los que llaman los estudios de túnel, en los que tú tienes tu cultivo, tienes que tener un cultivo que sea atractivo para abejas, por supuesto, y que se genere néctar y polen. Y entonces tú aplicas, pulverizas tu producto en el crop de interés y ves los efectos en las poblaciones de polinizadores. Y ya, los estudios de campo ya son todavía más complejos y en el que tú utilizas, simulas la aplicación de tu producto, porque en este tipo de estudios siempre utilizamos productos, no utilizamos sustancias activas o metabolitos, y minimizas, o sea, no sé cómo se dice. O sea, simulas, ¿no? Simulas las condiciones de un producto en el campo. Para organismos artrópodos no objetivos vamos a tener también nivel escalonado con los estudios de Taller 1 y Taller 2 y podemos ir también a campo, por supuesto. Y tenemos 2 especies representativas y haces lo que llaman la aplicación letal, que es que al 50% de los organismos mueren. Y luego, si no demuestras riesgo aceptable, tienes que ir al Taller 2, en el que vas a hacer estudios en más o menos especies, dependiendo de si no pasas la evaluación de riesgo in-field o off-field. ¿Vale? Y aquí estoy un poco explicándoos cómo se hacen los estudios. Y los estudios de Taller 1, los más simples, se hacen normalmente en placas Petri, en el que tú pulverizas en este caso el producto, y lo dejas secar y luego introduces los organismos y ves los efectos en mortalidad y en reproducción. Dependiendo de la especie, como veis, este es una duración de 7 días, el anterior, y este es una duración de 48 horas. O sea que tiene en cuenta el ciclo de vida de los organismos. Perdona, Patricia, me dicen por aquí que por tema de agenda en 5 minutos puedes concluir. ¿5 minutos? Suena fatal. Bueno, pues voy a terminar con los non-target arthropods, porque no me da tiempo a más. Vale, por tema de agenda terminaré. Entonces, si por ejemplo no hemos demostrado riesgo aceptable, tendremos que hacer estudios en otras especies, como por ejemplo la mariquita. Vale, entonces para la evaluación de riesgo tenemos el riesgo in-field y el riesgo off-field. El riesgo in-field es asumiendo que tus artrópodos no objetivos van a estar en el cultivo en el que vas a aplicar tu producto, y el off-field es los
organismos artrópodos no objetivo que van a estar en las zonas adyacentes. Entonces, en los off-field vas a tener en cuenta la deriva por pulverización y en el in-field vas a tener en cuenta la dosis de aplicación. ¿Paramos aquí ya o qué? O empiezo organismos de suelo. ¿Paramos aquí y me hace alguna pregunta a los alumnos? Pues vamos a ver si alguien tiene... Sí. Pilar, ¿les pasas el micro por ahí? Hay varias preguntas. Ah, qué bien. Sí. Bueno, yo quería saber si cuando un estudio no sabe cómo... Si el estudio no sabe cómo esperar y son como que los resultados son en plan muy tóxicos que no se podría comercializar ni incluso utilizarse en el medio ambiente, en esos casos, ¿cómo lo gestionáis o a qué organismos lo comentaréis? ¿Has oído la pregunta, Patricia? No. Vale. La pregunta es, si el estudio no sale como esperábamos, ¿no? ¿Qué hacemos con este estudio y a qué organismo se notifica, ¿no? Pero, a ver, cuando... Sale muy tóxico, por ejemplo, ¿no? Pero o sea, estos estudios se hacen bajo condiciones de, o sea, Good Laboratory Practice. Entonces, todo estudio, en el caso de Estados Unidos hay una agencia, tienes que reportar cualquier efecto adverso a la Agencia de Protección Medioambiental, y en el caso de que sean a nivel europeo no existe esa agencia, pero tenemos lo que llamamos la General Food Law, que es un compromiso a la transparencia de datos. Entonces, cualquier estudio que generamos, sea muy tóxico o poco tóxico, tiene que ser finalizado, salvo que no sea válido, y tiene que ser presentado como parte de nuestro dossier. De hecho, todos los estudios por la General Food Law, por la Ley de Transparencia Europea, tienes que avisar de los estudios que piensas ejecutar y notificarlos. No se presentan después de haberlos hecho, ya estás avisando que lo vas a hacer y están esperando el resultado. Y es más, esos estudios que tú propones se publican en la página web de EFSA y cualquier persona o organismo puede hacer comentarios. ¿Ok? Había otra pregunta justo detrás, Pilar. Ella hablaba un momento con las abejas sobre un riesgo aceptable que se puede considerar a la hora de ver qué efecto tiene sobre ellas, ¿no? Y creo que lo he comentado antes en una ecuación, pero no me ha quedado muy claro realmente cómo se cuantifica ese riesgo aceptable, porque al final, o sea, hasta qué punto eso es algo que se puede medir si tiene un efecto adverso, o sea, porque al final hay tantos efectos que puede ser a la larga, que cuánto es ese error aceptable y cómo se puede realmente a eso cuantificar. Porque yo considero que al final no entiendo muy bien qué es eso del riesgo aceptable. Entiendo que hay un riesgo que se puede asumir y que al final no tiene un efecto visible, pero a lo mejor a la larga sí lo tiene, y aún así se toma el riesgo de poner ese producto fuera y, no sé, me parece muy, un poco ético. No, hay algo que no me cuadra ahí. Es cómo se define un riesgo aceptable, ¿no? Tu pregunta, más o menos, en relación a las abejas. No sé si... No, perdona, es porque no sé si te escucha, porque el micro del... Sí, lo he entendido. A ver, la evaluación de riesgo para abejas, ahora mismo, aquí has visto que parece como muy simple, pero he puesto la evaluación de riesgo más simplística, por así decirlo, que es para sistemas agudos, y como ves aquí es lo que llaman los hazard quotient de 50. Cuando nos movemos a estudios crónicos es mucho más complejo porque utilizas los cálculos, pero os puedo enseñar si queréis un momentito. Os enseño una hoja de cálculos para que veáis que se tienen en cuenta mucho para poner los niveles de umbrales.
se han tenido en cuenta estudios de campo hechos con diferentes sustancias químicas y entonces se tienen en cuenta eso para establecer los niveles, los umbrales de seguridad. O sea, no creéis que se da, y además todos sabemos, en la prensa ha estado los neonicotinoides, que las sustancias químicas, en este caso productos fitosanitarios, se aprueban alegremente y normalmente para tener una sustancia activa aprobada a nivel europeo tienes que demostrar un riesgo aceptable con unos niveles de seguridad más altos que en cualquier parte probablemente del mundo. Entonces, tú en los sistemas, en el caso de abejas, tienes diferentes umbrales de seguridad dependiendo de la fase del organismo. Por ejemplo, en general, siempre las larvas van a ser mucho más sensibles, o los estadios tempranos en general de cualquier tipo de organismos van a ser más sensibles que los estadios adultos. Entonces, los assessment factors que tienes que cumplir para larvas normalmente son mucho más altos que para adultos. Y tú tienes que demostrar que el riesgo es aceptable tanto para fases tempranas como para fases adultos y luego a su vez tener en cuenta en esos assessment factors la variabilidad interespecie y intraespecie. No sé si eso te ha aclarado un poco. Si quieres que te enseñe cómo hacemos los cálculos, te lo enseño. Si me permites, Patricia, yo sí quiero añadir que quien establece los criterios que se tienen que cumplir son las autoridades. Ellos ponen las guías y los criterios por los cuales se dice que algo es aceptable o no es aceptable. Nosotros solamente seguimos las instrucciones que nos dan para hacer las cosas y ellos evalúan si el resultado es aceptable o no. Por lo tanto, a mí me parece buenísima la pregunta y sí que os invito a que investiguéis. Hay una transparencia absoluta, la EFSA lo publica todo y también os quiero comentar que no solamente hay trabajo en nuestro lado, en las empresas, hay muchísimo trabajo, muchísima investigación a nivel autoridades. La EFSA está constantemente publicando novedades en sus guías, novedades en sus criterios, actualizando. Están siempre en lo que se llama el borde científico, ¿no? Están siempre investigando y avanzando más y nosotros aceptando y siguiendo sus instrucciones. Entonces, bueno, es un tema apasionante y que necesita de mucha gente que se implique en nuestro lado y en el de ellos. Esther, yo no sé si habéis explicado esta mañana cómo es el procedimiento de autorización de sustancia o renovación de sustancias. Sí. Vale, pero así en plan, lo voy a hacer como en plan en corto. Nosotros preparamos un dossier con nuestra propuesta de evaluación de riesgo. Esa propuesta de evaluación de riesgo es evaluada por lo que llamamos el Rapporteur Member State, que puede estar en acuerdo o desacuerdo con nuestros endpoints, nuestra evaluación de riesgo, y entonces ellos hacen su propia evaluación. Esa evaluación luego sale a consulta pública, en el que cualquier otro Estado miembro, ONG, cualquiera puede hacer comentarios. Esos comentarios se evalúan por el Rapporteur Member State y EFSA y luego nos solicitan respuesta a esos comentarios. Entonces nosotros damos nuestra respuesta, proporcionamos nuevos datos si es necesario y luego se vuelve a evaluar. Entonces el Rapporteur Member State termina su evaluación, va a un comité de expertos en el que se discuten los puntos más, por así decirlo, más relevantes para ese dossier, no solo por Ecotox, para cualquiera de las secciones, y se llega a un acuerdo a nivel experto. Y luego todo eso va a EFSA y EFSA es la que publica las conclusiones y luego a su vez esa recomendación se vota a nivel europeo por la Comisión con los diferentes Estados miembros. O sea que, como podéis ver, es un sistema complejo, es un sistema en el que todas las stakeholders tienen opción de comentar y rebatir y está altamente regulado. No sé si ayuda un poco para entender cómo es. No creéis que nosotros hacemos
damos un valor y ese valor es el que va, por así decirlo, a misa. Ese valor va a ser evaluado a diferentes niveles y va a ser aceptado a nivel europeo, ¿o no? Quería comentar una cosa, como os decía antes. ¿Alguna otra pregunta? Hablando Luis ahora. Sí, perdona Patricia. Decía que como académico, como miembro de la universidad, quería hacer solamente subrayar una pequeña cosa como biólogo. Ni voy a defender, ni voy a atacar a las empresas, ni voy a defender, ni voy a atacar a la administración. Solamente como biólogo subrayar algo que continuamente nos están intentando distraer en la cultura, en el mundo real, que es que la mitad de los organismos que estamos en este momento vivos es a costa de la otra mitad de los organismos a escala mundial que acaban de morir para que nosotros estemos vivos. Los organismos estamos en guerra permanente, están las bacterias ahora mismo, las bacterias resistentes están matando más que el cáncer, son datos de la OMS de hace un mes. Es decir, las semillas, que la civilización comienza a partir del control de las semillas. Nosotros vivimos de las semillas llevan cientos, casi miles de años defendiéndose. La mayoría de las alergias que estamos teniendo parece ser que son resultado de la guerra química de las semillas que no quieren que nos las comamos. O sea, la vida es dramática, realmente es dramática. Con esto os digo, puede haber empresas malvadas del lado oscuro que hacen productos químicos o no haberlas, pero estamos luchando todos los días para vivir un cierto tiempo, luego le damos paso a otros. El poner encima de la mesa lo que es la biología, la ecología, es la única razón de mi intervención, que sepamos dónde nos movemos. Es decir, claro que es un problema que tener que echar veneno al campo, pero es para comer. Ahora, lo que yo agradezco como biólogo y bastante, aunque no lo crea, y bastante ecologista, y he sido activo durante muchos años, ahora menos quizás porque el mundo de la ciencia me ha hecho más racional, pero sí agradezco a la Unión Europea que les ponga todo tipo de trabas al hecho de que vamos a echar veneno al campo, pero es que yo quiero comer. Y eso no hay quien lo evite. Y los bichos que me voy a comer se están defendiendo de mí. Solamente que tengáis en cuenta que estamos en la realidad, no donde querríamos estar. Si me dijeran, ¿tú harías la ecología de otra manera? A lo mejor, pero no puedo hacerla, no puedo cambiar las reglas de juego. Pero yo creo que yo soy también bióloga y hice ecología. Y yo creo que todos tenemos el mismo interés, ya sea tú como académico o público general. Nosotros, yo como ecotoxicóloga trabajando para una empresa, yo soy la primera que quiero que el dossier que presento sea lo más científico posible, riguroso, y demostrar una evaluación de riesgo o un riesgo aceptable con altos niveles de seguridad. Nosotros hablo como yo como ecotoxicóloga, jamás iría con algo que sé que no es verídico o seguro. Y esta conversación se tiene en todas las empresas. Si tienes una sustancia, imaginemos que tienes una sustancia nueva que estás desarrollando, que resulta que es muy tóxica para abejas, a lo mejor esa sustancia nunca sigue avanzando en el desarrollo, porque se sabe que no es una sustancia segura para polinizadores o para cualquier tipo de organismo. Entonces, esas mismas preguntas que te haces tú sobre la seguridad de los productos, nos las hacemos nosotros como expertos a nivel empresa. Y es más, yo hice la tesis, luego empecé a trabajar para el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces yo he visto los dos lados, como evaluador y como aplicante. Entonces sé lo que el evaluador quiere y sé que todos queremos una evaluación de riesgo segura y no tener problemas. No sé si... Sí. ¿Queréis alguna pregunta más o pasamos a...? Un breve descanso que estaba programado de 10 minutos máximo y vamos a la Muchas última gracias. que hemos preparado una encerrona. Oye, Luis, escríbeme a mí la nota como ponente, que soy la que más preguntas he tenido. No, te han salido. Te han puesto muy difícil a Jorge.
Y eso que Jorge juega a la guerra de las galaxias, porque va a hacer ahora una presentación de robótica, inteligencia artificial, agricultura de precisión, que la hemos Eso no dejado. tiene mérito, eso no tiene mérito. La hemos dejado la última precisamente porque es duro en la jornada completa. Pues 10 minutos justos tenéis. Muchas gracias, Patricia. Ya te lo van a cambiar, no pasa nada. Ya, pero lleva así bastante tiempo. Sí, no, pero va a ser. Gracias. Ah, espera, anda por aquí. Ah, hola, Patricia. Hola, pero no te veo. No, no me ves porque tenemos la cámara al revés. Ah, Hola. ¿qué tal, chicas? Bien. ¿Cómo va la jornada? Pues muy bien, la verdad. Un montón de gente. El audio puesto, ¿sabes? Que se oye en toda la sala. Ah, que sí, en toda la sala. Es que esto... Aquí está el ambientazo que tenemos aquí, ¿no? Sí. Y menudo nivelazo de sala, ¿no? Sí. Hola Patricia, soy Inés. Sí, ya sé quién eres. Hola, Es verdad. Estoy en casa. Que Hola chicas. Diferente a lo mío. Oye, os dejo un momento, que estoy aquí hablando con... que vamos a preparar la siguiente, ¿vale? Eres un crack, tío. Hasta luego. Bueno, que ahora saludar tu momento, Patricia, porque nos está escuchando todo el mundo. Así que ponemos ya un día te... una llamada y así me cuentas. Claro, por eso ya hablaremos, ¿vale? Que está muy bien la presentación. Gracias. Gracias, Un hasta besillo, luego. adiós.